Y en la continuidad periodística de Sin Mordaza, le damos la bienvenida al intendente de la ciudad. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Carlos. José, bueno, un poco para charlar varios temas. La actualidad política ha marcado una nueva agenda y tenemos que charlarlo un poco, que el gobernador ha decidido ya impulsar plenamente el tema de la reforma. ¿Cómo están viendo de Cambiemos este tema? Bueno, hemos dicho que no es el momento oportuno para embarcar a toda la provincia y especialmente al gobernador y sus ministros en una discusión que habrá que darla en algún momento, pero que tiene que ser un momento adecuado, sin premura, sin apuro, y da la impresión de que el gobernador quiere resolver la posibilidad de ser reelecto, que la Constitución le impide, y para eso está apretando los calendarios y llevando adelante con mucho apuro una discusión que además no es urgente para la provincia porque hay muchos problemas. Esta va a ser probablemente la primera semana desde que comenzaron las clases que los chicos tengan clase todos los días de la semana. Recién en esta semana se está generando ese vínculo entre el maestro y el alumno. Estamos mal en educación. Santa Fe cayó del puesto cuarto al 11 en lengua y del segundo al cuarto en matemática. Esto es algo que la gente no ha prestado mucha atención, pero es la tabla más importante. Por ahí hablamos mucho de la tabla de la Superliga, del fútbol, pero la más importante es la de la educación. Santa Fe va para atrás. Estos son los dos operativos nacionales entre 2013 y 2017. Y el gobernador debería estar ocupado de estos temas y todo su equipo. Y los vemos más contando diputados y contando senadores y viendo cómo se consigue una reelección que además la Constitución le impide y que debería cumplir el gobernador. Así que para nosotros hay que ocuparse de la seguridad, que todos los días tenemos malas noticias porque no ha acertado el gobierno provincial en cómo prevenir el delito y cómo resolver esta situación, especialmente en las ciudades más grandes, pero también en el interior de la provincia. Cómo mejoramos la infraestructura. Tenemos un año de sequía que nos encontró tan mal preparados como el año de exceso de lluvias que tuvimos en el 2016-2017. Y bueno, esta distracción en los temas más de la política que de la agenda cotidiana de la provincia y de las necesidades de la producción y de los vecinos de las ciudades, nos parece que no hay que distraerse ahí y que hay que pasar este intento del gobierno provincial de reformar la Constitución y ocuparnos de los temas que nos tenemos que ocupar. Sí, yo lo que he visto del texto que es bastante ambicioso, pensábamos que iba a ser algo más cortito, que iba a ser 4 o 5 puntos. Se han incorporado artículos, las distintas secciones que tiene la Constitución, realmente que son para polémica, para generar polémica. Me acuerdo, por ejemplo, el capítulo del artículo 3 que tiene que ver con la religión. Esto va a generar un gran debate. Una sociedad católica, preferentemente, y que me parece que no era un tema como para discutirlo ya, me parece que quieren sacar la reforma para la reelección, agregar tantos temas, generar debate. Y no se va a poder concretar esto en 60 días como pretende la Constitución. Pero además, yo creo que si discutimos la Constitución, que en algún momento habrá que hacerlo, yo creo que no es este el momento, hay que pensar en una Constitución para el siglo XXI. Y la primera característica de este siglo, Carlos, es que al poder hay que limitarlo, no darle más poder al poder. O sea, el gobernador tiene muchas competencias y poderes, ¿no? Designa a los policías, los maestros, los responsables de los hospitales, los médicos, se ocupa de elevar los jueces que luego van a ser designados. O sea, tiene una gran cantidad de tareas y de poderes que lo que indica la marcha hacia donde va el mundo es que eso hay que limitarlo, hay que generar más instancias de participación. Fíjate incluso que esta idea de la reforma se tiró hace ya varios meses y no convocó la participación de nadie realmente, porque nadie está discutiendo la provincia del futuro, se está discutiendo la reelección sí o la reelección no. O sea que nos parece que se han puesto el carro delante de los caballos, ¿no? Primero se está discutiendo el poder y después vemos cómo lo complementamos con otros contenidos, pero en realidad nos parece que la Constitución no hay que hacerla para resolver los problemas de la política, sino justamente para pensar en esa provincia del futuro. Yo sé que hay temas muy polémicos en esta propuesta que no sé si después si se logra modificar, no, pero la iniciativa del Ejecutivo ha incorporado ítems de mucha polémica, sobre todo hasta en la parte política, porque no está definido en Santa Fe todavía el tema de la cuestión de género y ya lo incorpora como un hecho en esta ley, especialmente para
concretar o definir las elecciones para convencionales. Sí, además que hay cargos unipersonales Claro. que no pueden estar sometidos a la paridad porque son uno solo. Por ejemplo, el senador, senadora, sí, ahí está, pueblo, está ¿no? claro si el suplente tiene que ser mujer o no. Y bueno, pero pues, ¿a qué senador, a qué departamento le toca no el género que eligió? Cuando en realidad se eligen personas, ¿no? Por eso digo, hay un montón de ítems que te dan de poner. También el tema, por ejemplo, de esto de querer incorporar empresas como Agua y EPE adentro del rango constitucional. Me parece que son cosas temas que tienen que estar en la ley. Es una ley, no tienen que estar en la claro, Constitución, por eso, es decir, son temas además, polémicos que y que diluye por ahí, si el objetivo era conseguir la reforma, esto termina desviando la atención, pero generando tanto ruido que después es difícil lograr que los legisladores que tienen que unificar criterios puedan hacer un proyecto en serio que salga, porque va a haber muchas discusiones en las comisiones. Sí, además que, insisto que el día que reformemos la Constitución hay que pensar en la Santa Fe del futuro, y el futuro sabemos que va a ser muy diferente que la situación actual, porque el cambio tecnológico es tan grande que va a haber muchas tareas que van a ser robotizadas, automáticas. Por supuesto que eso va a generar nuevos empleos y nuevas oportunidades, pero en un mundo del trabajo que va a ser distinto. Y, por ejemplo, adelantarse a cómo van a ser las empresas, incluso las empresas públicas, dentro de 20, 30, 40 años, la verdad es mirar más el pasado y, en todo caso, intentar conservar alguna situación que una posición más proactiva, más progresista, de decir, bueno, hay que dejar las herramientas para el futuro. Sabemos que el futuro va a tener que ver mucho con la bioeconomía en Santa Fe, y con no solo la producción agropecuaria, sino con las ciencias de la vida. Sí, el conocimiento. Y el conocimiento. Bueno, ¿cómo hacemos una constitución que promueva y que diga expresamente que queremos ser una provincia del conocimiento, de desarrollar y impulsar. Claro. Exactamente. Bueno, sin embargo, me parece que el objetivo es la reelección de gobernador y todos los otros son adornos, ¿no?, que se agregan, a lo mejor buscando algún consenso, que tampoco el gobierno ha acertado en cuál es ese consenso, porque Cambiemos se ha manifestado en contra, muchos sectores del justicialismo también. Yo entiendo que nadie quiere pelearse con el gobernador porque está en funciones, obviamente que nadie quiere tener una discusión con las autoridades actuales, pero eso no quiere decir que haya que habilitar algo que hoy la Constitución no permite. Y yo lo comprendo al gobernador porque cuando uno está llevando adelante proyectos, le gustaría quedarse toda la vida, pero bueno, las instituciones están para limitar el poder de las personas, y las personas estamos por debajo de la ley y de la Constitución. Entonces, aunque no nos guste, aunque nos preferiríamos seguir probablemente, tenemos que asumir que los límites los pone la ley y que lo más importante para el país, tal vez el tema que no hemos resuelto bien en el pasado, es respetar las leyes. Bueno, hay que empezar por la más importante, que es la Constitución. Bueno, yo decía hoy al inicio del programa, es que el gobierno me parece que subestimó el tema de las tarifas eléctricas en la provincia de Santa Fe. Sí, absolutamente. Y hoy está creciendo ya el mal humor, las acciones y algunas iniciativas de crear un fondo como para poder salir a asistir sobre todo a las pymes, a las familias que se han encontrado con sorpresas tan impagables. Sí. Y cuando no se puede pagar, acá hay que atenderlo. Y parece que el gobierno provincial como que mira a otro lado, que no le da la importancia que... ¿Ustedes cómo están analizando desde la municipalidad? Bueno, primero, estos son los temas que hay que discutir. No hay que discutir tanto la naturaleza jurídica de la EPE, sino el cuadro tarifario. Y qué es lo que estamos pagando hoy, porque como bien decía, para las familias es una carga muy importante, para algunos comercios es una carga insoportable, y para algunas industrias también cambia la ecuación, y los costos tienen que ver con la competitividad. Lo primero que hay que decir es que se están normalizando y sincerando las tarifas en el país, que a Santa Fe tanto no le afecta porque ya teníamos tarifas caras, pero es cierto que el tercio que corresponde a la compra de energía ha subido, y bueno, eso tiene que ver con un sinceramiento porque somos un país que importa energía. ¿Sabe qué pasa? Que, a ver, nunca hemos podido, y yo creo que tampoco hoy en la reunión que tuvieron con los legisladores, mostrarnos los números, cuánto se paga de luz y cuánto se factura en total en la provincia. Es muy complejo, pero lo que sabemos en términos gruesos es que hay 2/3 que corresponden a la provincia de Santa Fe. O sea, hay 2/3 que son el costo de distribución y los impuestos, ¿verdad?
Y el costo de distribución, yo estoy seguro que hay muchas cosas para hacer más eficiente la AEP, empezando por a lo mejor pensar si el directorio que tiene es necesario o podría ser más pequeño en una provincia que atraviesa problemas y en una economía pobre. Asumamos que tenemos que ser austeros, ¿no? No, pero aparte uno ve la cantidad de licitaciones, se terceriza mucho, teniendo mucho personal, bueno, se terceriza a lo mejor se puede ahorrar. Luego hay que ver el cuadro de impuestos también. Nosotros, por ejemplo, hemos intentado discutir con la EPE, estamos recambiando todo el alumbrado público a LED. Si eso se hace de manera más sostenida y con más inversión en poco tiempo, se puede bajar el consumo del alumbrado público. A lo mejor podemos revisar también esos puntos que la EPE se cobra para el alumbrado público, que a lo mejor podría bajar. 1 o 2 puntos ya es significativo. Pero además, los ahorros que hagamos en distribución, después son ahorros también que aparecen multiplicados por los impuestos. Y habrá que discutir todo el cuadro impositivo. Pero aparte hay una cosa que hasta la época del peronismo, hasta ahora, yo me acuerdo que la última partida de inversión para la EPE la hacía la provincia, ponía 150 millones, cosa que después Wiener la bajó a 100, y antes de irse el mandato ya no hizo ningún aporte la provincia, teniendo recursos como para poder decir, bueno, sigue aportando algo porque hay tarifa social, infraestructura en nuevos barrios. Hay parte que también tiene que hacer el privado lo razonable, no pedirle más de la cuenta, porque también en muchos casos se le pide a los privados que hasta el propio transformador para brindar la energía lo tenga que pagar el privado. Sí. Y es una queja importante que hay. Sí, que antes además se financiaba, o sea, la EPE se lo devolvía con la factura, ahora ni siquiera eso, hay que donárselo a la EPE. Estas son las cosas que hay que transparentar, pero lo que tiene que entender el gobierno provincial, y tiene que entender la dirección de la EPE, y tiene que entender la secretaria de Energía, que debería ser más humilde para discutir estos temas, es que la gente ya no soporta que le digan lo que tiene que hacer y punto. La gente quiere explicaciones. Hoy además tenemos acceso a la información, las redes sociales, hay que explicar, todos los que estamos en funciones, tenemos que explicar y ser muy consistentes con lo que decimos. Y si metimos la pata hay que volver atrás. Simplemente decir, bueno, tal vez pusimos la tarifa muy alta, lo ha hecho el gobierno nacional, ha abierto las audiencias públicas, ahora incluso se está debatiendo y dentro de la propia coalición los radicales hemos planteado que con el tema del gas a lo mejor hay alguna alternativa para gradualizar un poco más, de manera que las familias puedan ir acostumbrándose y puedan además producir los ahorros, pero también con sus propios ingresos afrontar esas tarifas. Lo que tenemos que aprender es que los funcionarios tenemos que ser muy humildes, tenemos que explicar, tenemos que mostrar. Hay que prender la luz en la tarifa de la EPE, para decirlo claramente. Como bien decías, ese cuadro tarifario complejo hay que explicar por qué tiene esa complejidad y en todo caso volver a discutir si no privilegiamos a la producción, si no buscamos maneras de ahorro energético también que signifiquen menores costos y más competitividad para la economía, porque también estamos hablando de eso. Hay negocios, ojalá que ninguno tenga que cerrar por la tarifa de la EPE, pero hay negocios que van a tener muchos problemas. Pero hay algunos que lo que estamos seguros es que ya no van a estar competitivos frente a otras provincias que tienen tarifas más baratas, ¿no? Tal cual. Para cerrar el capítulo nacional, estos últimos días estuvo, creo que martes y miércoles en Buenos Aires, estuvo con la presencia del presidente español, con Rajoy. ¿Se habló realmente de que vienen inversiones españolas a Argentina? ¿Qué se sacó de toda esa charla que tuvo el presidente con el presidente español? Bueno, primero hay una Argentina que ha vuelto a vincularse con el mundo. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, teníamos solo un alineamiento con 2 países del globo, Venezuela e Irán, que están en las antípodas de los países democráticos y del mundo civilizado, digamos, y del mundo del comercio y de la producción. Ahora hemos recompuesto esa relación. Estábamos peleados hasta con Uruguay. Y lo primero que hizo el presidente fue viajar para estrechar la mano y resolver ese problema de la navegación y los problemas del río Uruguay. Bueno, ahora tenemos además a Mario Barletta, que es santafesino, como embajador, que la verdad es que es una muestra más del buen vínculo que tenemos con todos los países del mundo, pero particularmente con nuestros vecinos. El caso de España, tenemos una cercanía cultural. Te cuento que lo saludé al presidente Rajoy. Porque ustedes son, digamos, él tiene el origen de su familia también, ¿no? Sí, él es de Santiago de Compostela, que está muy cerca de la zona rural de Lugo, de donde eran mis abuelos, que se casaron allí. Y se vinieron. San Pedro Burí, se vinieron y nunca más volvieron, y aquí nació mi padre. Mi abuelo era guarda de tranvía, además yo quería contarle eso, ¿no? Que
en unas décadas cómo progresaron los gallegos que vinieron en aquel momento, y él tiene una pasión, por supuesto, por su tierra, él es gallego también, y bueno, nos acercamos a saludarlo, fue un lindo momento, pero hay muchas inversiones de España en Argentina que ahora han tomado otro ritmo, ¿no? Porque esa cercanía cultural y idiomática y de relaciones familiares. Pero vienen nuevas inversiones, va a haber nuevas inversiones, porque sí, tenemos muchas empresas españolas. En primer lugar, las empresas españolas en Argentina que van a reinvertir. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana presentamos nuevo equipamiento de las empresas de limpieza. Una de ellas, Urbacer, son capitales españoles, que estaban incluso en aquel almuerzo con Rajoy, que han decidido, en algún momento estaban discutiendo si no se iban del país, no solo que se van a quedar, sino que van a hacer inversiones nuevas. Y para dar solo un ejemplo, pero hay un montón de rubros, la gente de Telefónica también me tocó compartir el almuerzo con Telefónica. Ellos están esperando que se termine de definir este tema de la regulación de la fusión de Telecom y Cablevisión para poder hacer inversiones. El grupo Mapfre de Seguros también está muy fuerte apostando a nuevos negocios, a nuevas inversiones y abriendo sucursales en todo el país. Así que es un momento en el que, claro, España tiene más cercanía, pero va a ocurrir con otros países del mundo. Recordemos que pasaron en estos 2 años por Argentina prácticamente todos los líderes del mundo, ¿no? Y todos ellos con un estímulo y un aliento a la Argentina que con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, pero ha vuelto a reencontrarse con el mundo. España también pasó momentos muy difíciles, y lo decía Rajoy, los dos países están ahora recuperando la senda del crecimiento y hay muchas cosas para hacer juntos en un mundo interrelacionado, donde hay intereses, donde hay que relacionarse inteligentemente, pero a nadie le va bien cerrándose al mundo, al contrario, hay que abrirse, y esa es la posición de Cambiemos y el presidente Macri. Gracias, Intendente, por haber venido. Bueno, al contrario, muchas gracias. Una pausa y ya volvemos, ¿eh?